Estamos estudiando en nuestro estudio bíblico de los días miércoles el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Y nuestro último estudio fue el capítulo 16, que nos hablaba acerca del gran día de expiación llamado también Yom Kippur, el día del perdón para el pueblo de Israel. Pero la verdad es que hemos puesto nuestra atención en este capítulo 16 en tres oportunidades. Primero fue en nuestro estudio acerca del tabernáculo del testimonio, estudiamos en forma muy detallada este capítulo 16. Pero en segundo lugar también lo estudiamos en el estudio de Cristo como sumo sacerdote, en la significación de su obra sacrificial. Y por tercera vez lo estamos considerando en nuestro estudio de Levítico que nos ocupa ahora. Por lo tanto, no observaremos nuevamente aquellas porciones ya tratadas en nuestros estudios anteriores, sino que solo expresaremos algunos puntos que no hemos puesto atención anteriormente. Recordaremos que en este gran día de expiación, el sumo sacerdote con sus vestiduras de lino blanco, primeramente ofrecía un becerro por sí mismo y por su casa. No podía entrar velo adentro si no era con sangre. Pero primeramente él ofrecía un becerro por sí mismo y por su casa, representando de esta manera la pureza en la esencia de lo que es el Señor Jesús. Pero en la cuarta parte de la ceremonia, el sumo sacerdote tomaba dos machos de cabríos, los cuales eran para la expiación del pueblo, y los presentaba ante Dios, echando suerte sobre estos dos animales. Primero uno lo tomaba como ofrenda para expiación, y el segundo macho cabrío lo dejaba vivo. Y expresábamos que se elegían machos cabríos porque son el símbolo del pecado en el hombre. Su olor es desagradable y son animales indomables e irascibles. Y esto nos habla de lo ofensivo que es el pecado delante de Dios e ilustra la fuerza que tiene el pecado en el hombre. Representan estos machos cabríos al hombre caído, al hombre natural, que no obedece a Dios y que no se sujeta a Dios. El primer macho cabrío era dado por la suerte de Jehová y simboliza la muerte de Cristo como sacrificio por el pecado. Pero el segundo macho cabrío complementa la idea de la expiación, que es la de quitar el pecado, agregando que esto se hace llevándolo a otra parte, este macho cabrío. Este doble ritual de estos dos animales nos enseñan, la verdad, una sola lección. Primero, el primer macho cabrío manifiesta aquel aspecto de la cruz que significa haber dado a Dios una satisfacción. Pero el segundo macho cabrío vemos que se subraya la idea de la transferencia de la culpa. Y aquí nos vamos a detener un momento para analizar algunos aspectos de importancia. En la octava ceremonia de ese día, de ese gran día de expiación llamado Yom Kippur, el sumo sacerdote hacía traer el macho cabrío vivo, aquel que era por la suerte de Azazel, y primeramente ponía las manos sobre la cabeza de este animal. Como segundo paso, confesaba sobre el animal los pecados de la nación. Y como tercer paso, este animal era llevado al desierto para que no fuera encontrado nunca más, tal como dice Levítico 16, ahí en su texto 22, y llevará sobre sí todas las iniquidades. El animal era llevado al desierto, a un lugar desolado, a un páramo. Entonces este segundo macho cabrío expresa un aspecto esencial de la expiación. Primero expresa que la culpa era transferida a otro, es decir, otro llevaba la culpa.
Y segundo lugar, era el resultado de la expiación, que consistía en alejar el pecado del pecador. Pero déjenme contarles que hay diversas opiniones acerca del significado del vocablo Azazel. Y vamos a requerir un momento como para poder ver al menos 4 teorías acerca de lo que significa Azazel. Fíjense que la primera teoría, que es la primera interpretación, consistió en tomar la palabra como un nombre propio, es decir, como un nominativo. Entendemos como uno asignado a una persona. Y esta ha sido la base para una interpretación que se ha difundido, pero que carece de fundamento bíblico, por así decirlo. Así, Azazel viene a ser considerado por algunos como un espíritu malo, y aún más, como Satanás mismo. Y esto se basa teniendo 3 argumentos, los de esta teoría. Primero, intentan mantener un paralelismo de la frase por Jehová con lo que dice por Azazel, vinculando a esta última frase con una personalidad diabólica. Como segundo punto, dice que se ha escrito en la literatura judía que Azazel vino a ser el nombre de un demonio, que en el libro de Enoc, allí en el capítulo 8, el texto 1 de ese libro, y en el capítulo 9, en el texto 6 del libro de Enoc, donde se denomina Azazel a un demonio que enseñaba a hacer armas de guerra. Se decía además que un demonio del desierto quedaba satisfecho con un animal que se le enviaba para apaciguarlo, y la verdad es que no hay fundamento en las escrituras inspiradas para tener esta visión. Pero como tercer argumento de esta primera teoría, dicen que en algunos pasajes del Antiguo Testamento el desierto es considerado como una guarida de demonios o criaturas similares. Es así entonces que donde leemos allí en Isaías 13, capítulo 13, el texto 2, que dice, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán hijas del búho, y allí saltarán peludos. Así dice la versión antigua. Pero este texto se puede traducir de la siguiente manera, sino que dormirán allí fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, que son los hijos del búho, y allí saltarán las cabras salvajes, que vienen a ser, se viene a traducir como saltarán peludos en el Antiguo Testamento. En el fondo, esta interpretación particular dice que la idea de que se daría algo a Satanás para que dejara ser el acusador de los pecadores ante Dios. Bueno, esta es la primera teoría acerca de lo que se entiende por el segundo macho cabrío, que es la suerte por Azazel. Hay una segunda teoría. Esta segunda teoría dice lo siguiente. Dice que Azazel representa a Israel en cuanto que anticipa que la nación rechazaría al Mesías. Y por ello, según la interpretación de este segundo macho cabrío, es figura de Israel llevando el pecado por causa del rechazamiento que Israel tuvo del Mesías. Hay una tercera teoría que dice así, se basa asimismo en la etimología rabínica, manifestando que la palabra Azazel designa un precipicio rocoso, el lugar en el cual el segundo macho cabrío era enviado. Era enviado a un desierto, a un lugar solitario, a una altura o a una altura de la cual el macho cabrío era despeñado. En los tiempos posteriores al exilio, como ritual, el pueblo de Israel parece haber seguido esta costumbre de tomar al segundo macho cabrío y despeñarlo a un precipicio que estaba situado a pocos kilómetros de Jerusalén.
Esta es la segunda interpretación, entonces, de este término por la suerte de Azazel. Pero hay una cuarta teoría, la cual es la más aceptable de todas. Se basa también en la etimología de la palabra. Parte como base en que el vocablo Azazel es que no es entendido como un nombre propio, sino que este vocablo es entendido como un nombre abstracto, cuyo significado significa despedida. Fíjese, apreciados hermanos, que según la versión de los 70, es decir, la Septuaginta, aquella versión que escribe el Antiguo Testamento en griego, y la versión de la Vulgata, manifiesta que el macho cabrío fue parte considerando el vocablo que se deriva de las palabras hebraicas. Es decir, la palabra hebraica significa macho cabrío, y la palabra hebraica asal significa quitar, dejar, ausentarse o desaparecer. Y esta vendría a ser la interpretación correcta y acorde a las escrituras inspiradas. Entonces la palabra es y asal es la combinación de estas dos palabras que se traduce como azazel. Y es una combinación del macho cabrío y del concepto de dejar partir algo. Según la Vulgata, la versión de la Vulgata, el animal se le dejaba libre. Entonces la idea es despedir, alejar, deshacerse de ese animal. Entonces azazel significaría el macho cabrío que desaparece, el macho cabrío que se ha marchado, el macho cabrío que se va, el macho cabrío que aleja los pecados del pueblo. Esta interpretación a la luz de la escritura inspirada señala que el concepto de remoción completa el traslado y la remisión, y da la idea de llevarse o alejarse completamente de los pecados. El sentido sería entonces que el término azazel significaría una completa destrucción. Debemos recordar de que ambos animales, y no solamente uno de ellos, son considerados como expiación. El animal vivo, el segundo macho cabrío, es incluido como expiatorio no menos que el macho cabrío que era degollado. Y este segundo macho cabrío, era considerado como el portador del pecado y era tan ciertamente una ofrenda por el pecado como lo era el primer macho cabrío. Entonces, en este gran día de Yom Kippur, en este gran día de expiación, ambos machos cabríos presentan entonces una lección completa, siendo complementarios el uno del otro en la visión del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Y es un gozo indecible, apreciados hermanos, como dice aquel himno que expresa: el pecado llevó y las gracias le doy, completo el trabajo está, clavado en la cruz y ya libre estoy, oh alma mía, bendice al Señor. Bien, teniendo esto en cuenta entonces acerca de lo que no habíamos considerado en los 3 estudios que hemos tenido acerca del capítulo 16, que habla del gran día de expiación, evoquémonos ahora al asunto que nos interesa, a lo que nos ocuparemos en esta noche, en el día de hoy, en nuestro estudio, considerando lo que el divino autor en el texto inspirado nos quiere revelar en este capítulo 17. Leamos entonces Levítico capítulo 17, la palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová diciendo, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el real o fuera del real y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, sangre será imputada a tal varón, sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo.
a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican sobre la haz del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote, y sacrifiquen a ellos sacrificios de paces a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará el cebo en olor de suavidad a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo del testimonio para hacerlo a Jehová, el varón será igualmente cortado de sus pueblos. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y le cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y cubrirála con tierra. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquiera persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde y se limpiará. Y si no los lavares, ni lavare su carne, llevará su iniquidad. Que el Señor bendiga su palabra. Encontramos, apreciados hermanos, en este capítulo 17, dos puntos esenciales. Primero, que toda vida de todo ser viviente pertenece a Jehová. Esa es la primera gran visión que nosotros vemos de este capítulo. Que toda vida, todo ser viviente pertenece a Jehová. Y el segundo aspecto o punto que podemos ver en este capítulo 17 es que el poder de la expiación está en la sangre. Es allí donde radica el poder de la expiación, está en la sangre. Yahvé da una gran importancia a estas dos cosas. Quería que se grabasen en el espíritu de cada miembro de la congregación. Veamos entonces estos dos puntos de importancia en nuestro estudio de esta noche. El primer punto entonces podríamos decir que es, llamarlo así, la vida pertenece a Dios. Leíamos en el texto 1 al texto 4, podríamos volver a leerlo para poder recordarlo, que dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová diciendo: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el real o fuera del real, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, sangre será imputada a tal varón, sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo. Este era un asunto muy solemne, pero podríamos preguntarnos: ¿cuál era la importancia de ofrecer un sacrificio de una manera diferente del que como estaba prescrito? La verdad que esto era no menos que despojar o despreciar a Jehová en sus derechos. Pero alguien podría decir:
¿Y no se puede ofrecer el sacrificio en un lugar al igual que en otro lugar? La verdad es que la respuesta de la Escritura y de Dios no se deja esperar. La vida pertenece a Dios y los derechos que sobre ella tiene deben ser reconocidos en el lugar que Él ha designado. Y Él ha dicho, delante del tabernáculo de Jehová. Ese era el único lugar donde se encontraba Dios y el hombre. Y el sacrificar algún sacrificio en otra parte demuestra, por parte del hombre, el tener un corazón rebelde, un corazón altivo y ser inconsecuente ante la voluntad soberana de Dios. La verdad, apreciados hermanos, que aquí la lección es muy sencilla. Hay un lugar destinado por Dios para encontrar allí al pecador. Y ese lugar, en el día de hoy, es la cruz del Calvario, el cual es un antitipo del altar de bronce que estaba a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y es por eso que la Escritura, en forma muy enfática, manifiesta de que el sacrificio tenía que hacerse delante del tabernáculo de Jehová, es decir, tenía que ser en la puerta del tabernáculo del testimonio, porque esto es figura de que allí se encuentra Dios con el pecador. Ese es el único lugar donde Dios trata con el pecador. En el día de hoy, el único lugar en que Dios trata con el pecador es en la cruz del Calvario. Allí y solo allí es donde fueron debidamente reconocidos los derechos de Dios sobre la vida. Y en el día de hoy, solo en la predicación de la cruz es donde Dios se encuentra con el pecador. Solo en la evangelización es donde el espíritu de divinidad podrá redarguir de pecado al pecador oyente. Y es en esa instancia donde se presenta el remedio para su salvación. No en otra instancia. Desechar este punto de encuentro, apreciados hermanos, es el error más garrafal que hay. El buscar otro método para la salvación del pecador es un error. Fíjese que la Escritura inspirada expresa, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Es el evangelio de vuestra salud, es decir, el evangelio de la salvación, en el cual también desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Buscar otro método para la salvación del pecador es oír otro evangelio. Y la Escritura manifiesta sea anatema. Fíjese que en el texto 6 de este capítulo 17, que dice así, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará el cebo en olor de suavidad a Jehová. La sangre y la grasa, que era la grosura, solamente pertenecían a Jehová. Y esto, apreciados hermanos, tipifica claramente lo que Jesús cumplió plenamente en esa cruz del Calvario. Él entregó allí su vida a Dios, a quien con todas sus fuerzas ocultas estaban igualmente consagradas. Él fue voluntariamente a ese altar y allí dejó su preciosa vida. Y el buen olor de su excelencia intrínseca subió hasta el trono de Dios y fue de un olor grato, agradable a Dios. La gran lección que nos queda entonces,
que el único lugar en que Dios puede encontrarse con el pecador es en la cruz del Calvario. No hay otro lugar en que Dios trate con el pecador. Analicemos ahora brevemente nuestro segundo punto. El poder de la expiación está en la sangre derramada. Leíamos en el texto 11 lo siguiente, del capítulo 17. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. La relación entre estos dos puntos, fíjese que es muy interesante. Cuando un hombre ocupa su lugar como destituido de todos títulos de su vida, cuando este hombre reconoce plenamente los derechos de Dios, entonces el divino mensaje es para él: yo os he dado la sangre para expiar vuestras personas, tal como lo dice el texto 11 de aquí del capítulo 17 que estamos considerando. La expiación entonces es el don de Dios para el hombre. Y podemos observar que esta expiación está en la sangre y solo en la sangre. No es la sangre derramada y alguna otra cosa más. La palabra de Dios, inspirada por el divino autor, no puede ser más clara y explícita. La remisión, el perdón, la purificación, se atribuye la expiación y se atribuye netamente a la sangre derramada. Con esto se concuerda lo que la Escritura dice en Hebreos capítulo 9. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue la muerte de Cristo la que desgarró el velo de arriba hacia abajo, tal como lo leíamos hoy día en nuestra introducción. Es por la sangre derramada de Cristo que tenemos completa libertad para entrar a la presencia de Dios. Y la Escritura, inspirada por el divino autor, expresa en la cual tenemos redención, es decir, salvación por su sangre, la remisión, es decir, el perdón de los pecados por las riquezas de su gracia, expresa la epístola a los Efesios en su capítulo 1. La redención ha sido siempre y solamente por medio de la sangre. La sangre es el rescate divinamente determinado y es la que demanda la santidad de Dios que ha sido ultrajada. Este mismo rescate, fíjese, apreciados hermanos, está prefigurado en los sacrificios del Antiguo Testamento, tal como los hemos estudiado desde sus primeros capítulos. Y estos sacrificios están disponibles ahora en la forma por medio de la muerte de Cristo. Cristo pagó el rescate requerido, la justicia divina quedó satisfecha y se ha abierto un camino de la salvación. La responsabilidad ahora corresponde al pecador y su responsabilidad corresponde en creer en la palabra de Dios. Creer que mediante el derramamiento de la sangre, Dios en Cristo hizo posible un rescate perfecto. Y mediante la resurrección realizada al tercer día después de la muerte de Cristo en la cruz, Él probó y demostró la integridad de su obra sacrificial, la cual tiene un mérito infinito y, como hemos dicho en otras oportunidades, una eficacia infinita. Fíjense, apreciados y estimados hermanos y oyentes, que hay un hilo de sangre en la Escritura. Primero, esta sangre fue puesta en los dinteles de las puertas cuando Israel fue rescatado de Egipto. Esa sangre puesta en los dinteles nos habla del carácter redentor que tiene la sangre.
Pero también, fíjese como segundo punto, la sangre se aplicaba 7 veces hacia el velo en el lugar santo. Esto nos habla del carácter de aceptación que tiene la sangre delante de Dios. Como tercer punto, también la sangre se aplicaba en el altar de incienso. Se aplicaba esta sangre en los cuernos del altar de perfume o en el altar de oro que estaba allí en el lugar santo. Y esto nos habla del carácter expiatorio de la sangre, es decir, que la sangre cubre. Como cuarto punto, fíjese que la sangre se aplicaba en la limpieza de un leproso. Y esto nos habla del carácter purificador que tiene la sangre. Como quinto punto, fíjese que la sangre también se aplicó al libro de la ley. Y esto nos habla del carácter garante que tiene la sangre, es decir, garantiza el pacto. El libro de Levítico, en el cual estamos evocados en nuestros estudios enteramente y particularmente en este capítulo 17, es un comentario acerca de la doctrina de la sangre. La escritura inspirada enfáticamente establece el siguiente texto, fíjese: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice la epístola a los Romanos en su capítulo 3, en 2 textos. En el primer texto que hemos leído, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, se tiene la insistencia de la universalidad del pecado que afecta a todos los hombres. Sin embargo, establece allí ese texto que la justicia de Dios se alcanza por la fe y es otorgada a todos los que creen. Por lo tanto, es una justicia imputada por parte de Dios. Pero en el texto 25, que dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, nos habla del sacrificio de la cruz por parte de Cristo. Y ese sacrificio satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio del pecado. Fíjese que Jesús es tanto la propiciación, es decir, es la ofrenda, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es el propiciador, es decir, él como sacerdote ofrece el sacrificio y se ofrece a sí mismo, pues él era como un cordero sin mancha, puro en su esencia. Pero además de eso, Cristo es el propiciatorio. Él mismo penetró en los cielos y se sentó a la diestra de Dios el Padre, que es el trono de Dios. El derramamiento de la sangre equivale al sacrificio voluntario de la vida de Cristo, la cual la entregó en lugar de los pecadores que creen. Cuando la propiciación se realiza, entonces la ira de Dios queda extinguida para todo aquel que en él cree. La justificación se otorga al pecador por medio de la fe en su sangre, como dice el texto, la cual, como hemos considerado en nuestro estudio de este capítulo 17, la sangre representa la vida, porque la vida de la carne en la sangre está.